importante finalizar este año, finalizar este último programa del 2023 con una bendición, con la palabra de Dios, porque es algo que creo y practico en mi vida, que para cerrar y comenzar algo nuevo tenemos que tener siempre la bendición del Padre. Y por eso quisimos invitar al pastor Víctor Medina, que es una persona sumamente adecuada para darnos un mensaje para finalizar el 2023 y para iniciar el 2024. Hola, Víctor. Hola, Celine, gracias por la invitación, a ti, a tu audiencia. Es un gusto estar aquí. Y para nosotros tenerte también una coincidencia maravillosa que luego le contaré a nuestro público, pero qué bueno que hayas sido tú la persona indicada para venir a darnos este mensaje. Bueno, yo le pedí a nuestro productor que quería que contactáramos a alguien que nos diera el mensaje y papá Dios te mandó a ti, Sí, mi ¿no? amigo. Así mismo, o sea, las coincidencias son citas providenciales. Aquí Oh, Dios estamos mío. y bueno, es un placer, una audiencia selecta y con las personas que han desfilado por aquí, te digo, bueno, me siento entre estrellas y es un Gracias. gusto estar con ustedes pensando en que ha sido un año retador. Y yo pienso que no solo este año, sino los últimos años han sido retadores. Y es interesante ver que toda adversidad siempre nos va a proponer a nosotros modificaciones, transformaciones, cambios. Por ende, la adversidad tiene su propósito en nuestra vida. Y quiero decir que hay gente, o sea, nosotros lo medimos muchas veces por factores económicos, por indicadores de desempeño, de cuánto creció mi cuenta o mi negocio. Sin embargo, hay otras aristas de nuestra vida que vemos que cuando llega la prueba, y cada quien dimensiona la prueba de acuerdo a su realidad, una prueba es lo que vimos recientemente, esta familia con esta leucemia, un caso que se popularizó, caramba, la empatía, correcto, esa situación. Hay gente que probablemente tiene todo, pero no tiene salud. Bueno, ahí hay una hora cero, yo le llamo, bueno, la Biblia también en Efesios 6 utiliza el día malo como metáfora, como elemento puntual. Yo creo que a todos nos llega una crisis importante. Entonces, los años, no solo están matizados en nuestras vidas por hitos, hitos importantes, hitos que marcan antes y después. El reto está en cómo nosotros lo podemos ver. Hay un estadístico interesante que nos regala PEW Research, una firma encuestadora importante, nos regala una perspectiva del individuo en la sociedad sobre la esperanza y la expectativa de que las cosas van a mejorar. Y tú te sorprenderías de pensar que el mundo piensa pesimistamente. Y la realidad es que no, la gente, a pesar Sí. de, dice este estadístico, que más del 70% de las personas asumen y están convencidos de que lo que viene es mejor. Y eso me parece mucho a la palabra que nosotros encontramos en Romanos 8. A los que aman a Dios, obviamente hay una condicionante ahí, todas las cosas terminarán obrando para bien. Amén. Y si uno tiene esas convicciones, mira, yo decía en el programa de radio nuestro esta mañana, yo decía, uno tiene que ser una persona de firmes convicciones, aunque en la hora de la adversidad esas convicciones sean retadas. Si tus convicciones, y por eso cité el estudio de PW, y nuestras afirmaciones bíblicas, ¿qué vemos ahí? Que aunque las cosas estén difíciles, terminarán obrando para bien. Son de las cosas que tú no vienes confeccionado como para pensar que tú vas a tener que lidiar con ellas. En el caso mío, yo empecé bastante joven en estos afanes de ministerio. De hecho, yo creo que empecé tarde en los negocios y temprano en el ministerio, de 19 años, lidiando con casos que yo no conocía, problemas que yo me topaba me acuerdo que en la emergencia del Morgan, un joven de 19 años de edad, lo recuerdo como ahora también, no, de 22 años de edad, ese joven tenía un cáncer terminal, y él andaba, Juan Carlos se llamaba, él andaba por ese pasillo y después en Sedimat, cuando fuimos a hacerle estudios, y él andaba con ese pasillo diciéndole a todo el mundo, ese es mi pastor. Y para mí eso era una palabra demasiado grande porque yo significaba para él una esperanza. Él muriéndose, yo recuerdo que ya en su estado agónico, preagónico básicamente, un martes que una cadena de pizzas aquí en República Dominicana, que es extranjera, en esa época tenía 2 por 1 los martes y los jueves. Y él me llama y me dice,
pero él estaba postrado ya en una cama, porque el cáncer le había afectado toda la parte motora. Y era un cáncer sacro-lumbar, o sea, ahí había mucho tema implícito. Y él me llama y me dice, quiero brindarte una pizza, pero era una familia de muy escasos recursos. Yo recuerdo que yo le dije a la mamá, él me preguntó, ¿cuál es tu comida favorita? Y yo, no, la pizza. Y él me dice, te tengo una invitación, eso fue martes. Estábamos esperando, fue martes ya muy tarde, estábamos esperando el jueves el 2x1. El jueves nunca llegó porque el jueves él entró en agonía. Ay, Dios mío. Él entró en agonía y él decía, en su estado agónico, él estaba alucinando básicamente, y él comenzaba a decir, cántenme. Y me llamaba así cuando entraba en un poco de luz, me decía, Víctor, canten. Yo no sabía cómo lidiar con ninguna de esas cosas. De hecho, doña Yana me decía, ¿y tú te arrepientes de haber empezado tan joven? No necesariamente. Sin embargo, lo hubiera pensado un poco más porque tú no estás equipado. Conecto esto con la experiencia vivida. Yo no pensé nunca que iba a tener que perder una niña, porque yo me he visto mucho en posición de estar al lado de gente con situaciones difíciles. Obviamente yo he tenido las mías, te tocó a ti. En este caso me tocó a mí. Y al tocarme a mí, yo tengo ahora que aplicar las herramientas que yo te digo a ti, que son útiles en medio de esa situación. Si yo no las creyera, no pudiera aplicarlas. El año va cerrando. ¿Cómo enfrentamos la adversidad? Desde el punto de vista bíblico, pensando que siempre Dios tiene un propósito en medio de la adversidad. Que hay adversidades que son providenciales y otras que son consecuencias de nuestras acciones. Y nosotros tenemos que ser responsables. O sea, yo no puedo decir que si estando aquí yo me llevo esto y me salen a buscar unos policías, Dios ha permitido esto. No, no, no. Esto es una ley natural, incontrovertible, que se llama la ley de la causa y del efecto. Usted se robó algo, usted lo van a buscar preso. ¿Puede Dios tener misericordia? Sí puede. ¿Puede Dios apoyarte en medio del caos? Sí puede, pero la consecuencia... ¿Te puedes arrepentir también? Te arrepientes, Claro. pero la consecuencia es inalienable, perdón. Ahora, en medio de la aflicción providencial, Dios tiene control. Y en medio de la situación difícil provocada por mí mismo, cuando yo miro con responsabilidad y arrepentimiento, como tú dices, hay oportunidad. Entonces, no importa cómo estemos cerrando el año, el balance, cómo esté, lo bonito y lo bueno de la Biblia es que siempre, como la encuesta de PEW Research, siempre nos va a proponer que aún el ladrón que estuvo colgado en la cruz, cuando estaba desahuciado moralmente, socialmente y evidentemente físicamente, a él le dijeron, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. En el Evangelio hay esperanza. Amén. Amén. Wow. Gracias. Me dejaste muda, sin palabras, porque, bueno, me recordaste muchas cosas que también me han pasado y en medio de la adversidad uno decide creer en Dios. Entonces, yo soy de la que en medio de la adversidad siempre voy a creer en Dios. Se puede llevar todo. Lo único que nadie nunca me va a poder quitar es mi fe. Gracias. Vas a tener que venir más aquí porque Dios te mandó de sorpresa. Yo no sabía que mi amigo Víctor era que venía a darnos esta palabra. Y igual que a mí, sé que será de mucha fortaleza para quien le llegue este mensaje. Para mí un gusto estar aquí y desearte a ti un feliz, próspero y exitoso 2024 de la mano del Señor en Amén. todos tus proyectos personales, empresariales, sociales, políticos. Que Dios sea contigo abriendo espacios con nosotros y con todo el que está en sintonía. Recuerde que siempre hay esperanza. Dice la Biblia, mejor es perro vivo que león muerto, porque aún hay esperanza. Amén. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Un gusto. Nosotros continuamos.